Adri, muchas gracias. Y efectivamente, el tema para hablar hoy es precisamente esa asignación de cargos y responsabilidades al conocerse parte ya del gabinete de Jimmy Morales, que a partir de hoy pues entran en funciones y tendrán que ir a reestructurar las instituciones y emprender planes de trabajo, pero planes de trabajo reales y con visiones a corto plazo, porque Guatemala necesita soluciones casi de inmediatas o, por ejemplo, dejar plasmado ya el terreno hacia donde se quiera llegar. Pero para ello hemos invitado a analistas, expertos en materias socioeconómicas, que sin lugar a dudas es un aporte interesante el que tendremos esta mañana. Nos acompaña el economista, experto en temas laborales, profesor e investigador, miembro de la Comisión del Pacto Fiscal, también director del área económica del CIEN, el doctor Hugo Maúl. Bienvenido, muy buen día. Y de igual forma nos acompaña el doctor Edgar Balcells. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, director del área socioeconómica del INUSAC, profesor e investigador y analista. Son unos rostros muy conocidos, aportan nos amplían el espectro y el panorama de las aristas que se juegan en la política socioeconómica del país. Y sin lugar a dudas, la asignación del nuevo gabinete de gobierno, que desde el antecedente fue demasiado sorpresivo, hermético, circularon en tantos nombres, incluso por las redes sociales ya figuraban algunos, pero no había una propuesta oficial que se diera a conocer por parte de Jimmy Morales. ¿Cómo les pareció esta asignación y que fue hasta en el último momento que se conoció oficialmente? Bienvenidos. Buenos días. A mí me parece que una designación de este tipo es como el armado de la Selección Nacional de Fútbol. Siempre hay gente buena que se queda afuera, siempre hay quienes entran que no están del gusto de todos. Creo que el equipo es un equipo que está bien conformado, hay gente con trayectoria, hay gente que está por primera vez ahí. Yo diría que con la información que tenemos hoy se puede juzgar nombres, se pueden juzgar trayectorias, pero no sabemos, volviendo a la analogía de la selección, cómo van a jugar. Y en mi particular punto de vista, lo que más me preocupa es que no miro un director técnico que vaya a conformar este equipo y lo vaya a poner a jugar, porque los retos que hay son retos muy importantes y seguimos sin conocer realmente cuáles son las prioridades y el plan de trabajo de este gobierno. Retos y desafíos importantes, doctor. Bueno, mucho gusto, Diana, muy buenos días. Lo que, en términos de los grupos de la sociedad civil, lo que se recibió con beneplácito es el nombramiento del ministro de Gobernación, Francisco Rivas, precisamente porque las variables de corrupción y el tema de seguridad y justicia era un elemento fundamental. Entonces, yo considero que la secretividad que se mantuvo durante mucho tiempo para el nombramiento de gabinete tenía que ver con altos niveles de decisiones al respecto de seguridad y justicia. Creemos que en eso entramos con un buen pie, precisamente porque la herencia que está recibiendo Jimmy Morales es una herencia de un marcado desorden, de corrupción y de impunidad. A partir de ahí ya tendremos que hablar de los cambios que la misma plaza a la que él se refirió en varias oportunidades en su discurso y a lo que creo que él se debe la situación muy de coyuntura por la que él llegó a ser electo. Habrá que ver porque están los temas pendientes de modernización del Estado y los grandes cambios estructurales que necesita la sociedad guatemalteca. Tendríamos que hablar mucho de los cambios en materia de políticas económicas y sociales. Hablaremos durante esta plática. Yo tengo mis dudas sobre el tema de la política económica. Veo unas caras muy tradicionales, de un corte muy conservador. Que podría decirse se va a mantener casi que la misma línea. Que se va a mantener casi la misma línea que se mantuvo, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, el tema de exenciones fiscales, el tema de la Ley de Inversión y Empleo, pero que creo que están obligados a la búsqueda de consenso y en ese sentido esperaríamos a ver qué es lo que sucede. Sin lugar a dudas, la expectativa del cambio de gobierno, recordábamos cuando se da la transición de mando de Otto Pérez Molina, la gente pedía seguridad y era lo que pedía y es lo que le da prácticamente la ganancia al gobierno anterior. Sin embargo, ahora cambia el panorama y ahora se pide transparencia, entonces se nos cambia el giro y
el eslogan que Jimmy Morales, corto, conciso, pero dice mucho, ni corruptos ni ladrones. Esto era una parte importante para tomar en cuenta cuál iba a ser el equipo que lo iba a acompañar. Los miembros del gabinete pues tendrían que contar entonces con los pilares esenciales de la transparencia, que es lo que la gente decía, estamos cansados de la corrupción, de la impunidad, de todo. Tendrían que ser honestos, capaces, profesionales y sobre todo también tener experiencia. Unas variables muy importantes, pero que también, dice, realmente se habrá jugado la palestra para definir que son las personas más idóneas. Hay que entender una cuestión muy importante en el quehacer gubernamental. Por supuesto que los valores morales de las personas que están arriba son importantísimos. Por eso el presidente, que hizo una promesa muy fuerte de cumplir con no ser corrupto ni ladrón y castigar durísimamente a quien lo fuere, es una señal clara para los que están abajo. Los ministros tienen que tener ese mismo talante moral. Pero lo que hay que comprender es que en la función pública es importantísimo también los sistemas de administración, los sistemas de gestión, los sistemas de información. No basta con que la persona sea honesta, no basta con que la persona sea transparente. Lo que es crucial es que también existan los controles, que existan los mecanismos de verificación. Y ahí es donde realmente, creo yo, está el mayor de los retos. En particular, creo que el Ministerio de Finanzas tiene una brasa caliente, no por los faltantes de dinero que hay, sino por ser el ministerio que lidere la implementación de controles, la implementación de sistemas de información. Los auditores y contadores o administradores que nos estén viendo saben bien que no basta con poner a una persona bien intencionada. También hay que ponerle controles, hay que ponerle mecanismos de contabilidad. Edgar lo podrá explicar mejor, el sistema el SIAF, Sistema de Administración Integrado Financiero del Gobierno. Esta es una cuestión importantísima. Al día de hoy no sabemos cuántos empleados públicos existen en el sector público. ¿Por qué? Porque estos sistemas no están integrados. Se paga obra, se paga avance de obra sin que se sepa realmente si la obra física ocurrió o no ocurrió, porque todos estos sistemas no están siendo optimizados y muchas veces han sido manipulados para que no se controle como se debe. Entonces creo yo que cada uno en su cartera tendrá que hacer... ¿Una reingeniería? Pero más que reingeniería, ver qué es lo que le dejan, empezar a abrir cajones y ver dónde están esas deficiencias. Número 2, realmente hacer una reforma puramente administrativa para que estos sistemas sean sistemas que impidan los malos manejos. Yo creo que buenos sistemas con buena gente es un buen resultado. Y lo otro también, que la ciudadanía juegue el juego. Creo que el presidente fue claro ayer de decir que esto es un juego de varios responsables, dentro de ellos los guatemaltecos. Pero sí creo que hay que dejar bien claro que si no se implementan estos sistemas, sobre todo esto que se llama el SIAF, que es el nombre técnico de eso, Sistema Integrado de Administración Financiera, no sé, creo que por más que uno ponga gente buena, no se puede controlar a 400,000 empleados públicos haciendo cada uno su trabajo. Claro, la reestructura tendría que empezar y tendría ya cada quien a evaluar esta situación. Esto podría alivianarse quizá. Se está hablando que los perfiles de estas personas pues sí son profesionales, pero quizá no tienen la mayor experiencia en las instituciones que van a abordar. Caso contrario que usted mencionaba con el de Gobernación, que sí hay una expectativa porque dice, bueno, sí conoce la materia, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otros ministros que van a tomar ya las instituciones y no tienen esa experiencia ante la institución? Bueno, como tenemos aquí el privilegio de recomendar ante las cámaras, una actividad que podría ser bien importante para empezar, como dijo Hugo, lo que se necesita aquí es un director de orquesta y la Constitución es muy clara en que el director de orquesta debe ser inicialmente el vicepresidente de la República. Recordemos que en la historia breve democrática que hemos tenido ha habido vicepresidentes realmente nefastos, precisamente por su ubicación que le da la ley dentro del esquema de la administración pública. Entonces, yo sí le recomendaría al doctor Yafet Cabrera que si nos están escuchando los asesores, y precisamente por yo también estar ahora en un instituto de la Universidad de San Carlos, que hiciera eco de las recomendaciones que devienen de la plaza. Hubieron varias recomendaciones. El esquema de partidos políticos, el esquema de la seguridad y la justicia que empieza a desarrollarse a partir de las acciones del
Ministerio Público, y ahora que habrá un Ministerio de Gobernación muy bien ligado con el Ministerio Público y con CICIG, es que eso era lo que se exigía. Pero también en estos temas del CIAF y del Sistema Integrado de Administración Financiera se pedía un nuevo esquema de servicio civil guatemalteco, y eso quedó durmiendo el sueño de los justos. Quien estaba coordinando esa comisión de servicio civil en la comunicación del Congreso con la sociedad civil era lamentablemente el diputado Pedro Muadi, que yo recuerdo haber estado en una reunión y era el día que se reveló todo el tema del diputado Pedro Muadi, y ha quedado engavetado el tema de las compras y contrataciones, que afortunadamente la diputada Ninette Montenegro logró rescatarlo. Y de ahí en adelante hay una serie de cambios que a nivel global debieran, porque si cada ministro empieza a hacer sus cambios a nivel sectorial, creo que no se va a seguir en un sistema de islotes y muy fragmentado. Aquí lo que se necesita es una política. Lamentablemente yo hubiera esperado un funcionario de Segeplan con más nivel, más conocido, con más entronizamiento en estos compromisos. Le vamos a dar el beneficio de la duda porque es una persona, señor de apellido Moir, que no se conoce mucho, pero Segeplan es una entidad que debe acompañar el proceso que se hablaba de cambios institucionales. Y la recomendación es empezar por el sistema de servicio civil, ¿no? Ayer precisamente en la Junta Directiva del ICS discutíamos ese tema, haciendo una comparación entre lo que es el proceso de los planes de carrera, por ejemplo, entre el ICS y el Banco de Guatemala. Yo creo que debe haber un punto intermedio entre ambos, porque el del Banco de Guatemala tiene una estructura demasiado rígida y militar, en donde no se puede entrar si no se tiene de 24 años y de cajero, y es una carrera muy rígida. Y en el ICS es un sistema muy abierto, muy permeado todavía a los favores políticos. Yo creo que ahí hay que estudiar los modelos, como bien se dijo, de ordenamiento, y eso le corresponde al doctor Yafet Cabrera. Y hay varios que se conocen por su perfil profesional. Me agrada mucho que a la última hora hubiera un cambio en ambiente, que como sabemos viene todo el tema del cambio climático, y asume un exdecano de la Facultad de Ingeniería. Yo lo conozco porque estuve dando clases en la Universidad Mariano Galvez y él es parte ahí de un grupo de profesores, y le damos también el beneficio de la buena duda a Sidney Samuels, que creo que tratará de hacer las cosas dentro de una perspectiva profesional. Recordemos que ambiente y energía y minas son también ministerios clave hacia el futuro, porque ahí está el tema de la energía, del desarrollo sostenible y del cambio climático. Entonces, pero ese director de orquesta, no sé si coincide Hugo con el tema, pero es fundamental. Y esperemos que no venga con herencia como tipo Reyes López o Rosana Valdetti, que fueron nefastos. Que realmente tiene que tomar el liderazgo administrativo de su cargo. Doctor Maúl, usted también se refería prácticamente a componer la casa de manera interna. Cada ministerio, cada cartera tiene serios problemas en el área de recursos humanos, áreas financieras, en fin, no hay ningún ministerio que diga, bueno, este es el que tiene menos problemas. Todos tienen sus aristas por resolver. Se supone que este gobierno de transición de Alejandro Maldonado que iba con esa misión, empezar a dejar las estructuras o los eslabones, pues para empezar a hacer esa limpieza en casa. ¿Cree usted que los viceministros, que al final son los que hacen la parte, viceministros y directores, que son los que hacen la parte técnica de las instituciones, deberían de ser evaluados y podría haber continuidad de algunos de ellos, o se va a cambiar toda la plana como se acostumbra? Llega un nuevo ministro, llega todo en cadena, todas las personas nuevas que integran. Esa es una importante pregunta, porque a ciencia cierta yo no puedo asegurar que el proceso de transición haya sido un proceso de transición ministros de verdad hayan recibido... Tomaron su responsabilidad. Así es, y hayan recibido la información de antemano para el día de hoy ya estar tomando decisiones. Creo que van a tener que tomarse un tiempo para conocer.
Ahí es importante, primero, no hacer una limpia como se acostumbra a hacer cada vez que entra un nuevo gobierno, donde todos los mandos medios se van. Habrá que evaluar, pero creo que hay gente valiosa que ha estado entre los ministerios, que conoce el teje y maneje, que es honesta, y no por el hecho que estuvo con el gobierno anterior uno tiene que dudar de todas las personas. No todos son malos ni todos son Así es, son debidamente buenos. evaluados creo que serían personas importantes para todos aquellos que llegan por primera vez. Por ejemplo, en particular, tomemos el Ministerio de Trabajo. En el tema de trabajo hay temas pendientes muy, pero muy duros para Guatemala. Un panel arbitral en tema laboral con Estados Unidos, una comisión de encuesta, la OIT, denuncias importantes en contra del sistema laboral guatemalteco, y Leti Teleguario que llega, que es una persona capacitada, con buena intención, pues ahí recomendaría yo ir a buscar a esta gente que sabe de estos temas, que son temas que están empezados, que deben continuarse, que deben finiquitarse. Algo parecido creo que pasa en la cartera de Economía, donde también quedan retos importantes. Si bien Rubén Morales ya estuvo ahí, hay procesos que deben continuarse, hay gente dentro del propio ministerio que puede servir para continuar esto. En finanzas creo que es otra de esas áreas donde hay, quizás está uno de los problemas más grandes que hay, que es desorden financiero, además de que las finanzas públicas están completamente agotadas y estamos ante una crisis financiera, creo, como nunca se ha visto. Qué bueno traer gente nueva, pero también hay adentro del propio Ministerio de Finanzas gente que debe aportar su grano de arena, ayudando a las nuevas autoridades, pero también colaborando con esa experiencia. A retomar esos rumbos. Sí, de otra manera creo que sería más de lo mismo, porque siempre se hace, pero en la circunstancia actual de Guatemala hay ministerios claves en los cuales sí hay que apoyarse con la gente que está, en aras de lo que decía Edgar, también ir construyendo una cultura en la cual se evalúa al funcionario y se le respeta, y que eventualmente esto derive en una reforma del servicio civil donde podamos tener verdaderamente estos mandos medios gerenciales que le permitan la continuidad de las políticas. Hablamos de una experiencia entonces en la administración pública, que los nuevos ministros, pues las recomendaciones serían de poder tomar y evaluar a la gente que está en mandos medios para poder retomar los rumbos de las instituciones. Ya el tiempo se nos ha agotado para hablar de este tema tan amplio. Solo para concluir, los retos y desafíos más importantes que tiene que enfrentar ya Jimmy Morales a partir de hoy, oficialmente. Yo creo que el reto principal es el reto económico-financiero. Hay dudas todavía, se especula que una clásica tecnócrata de la administración pública, como lo es Carolina Roca, que la conozco yo muy bien, asumiría en la SAT. El tema de SAT es fundamental porque en el discurso de ayer se comprometió a solucionar ingentes problemas que tienen que ver con problemas de caja del Ministerio de Finanzas. Entonces, nada se podrá hacer si no se tiene el pisto, como se dice comúnmente en Guatemala. Entonces, los problemas en materia de, sobre todo el área social, en educación, en salud, en las diferentes carteras son problemas muy de 6 meses. O sea, si el gobierno actual logra de alguna manera paliar las necesidades más ingentes financieras, yo le auguro, tengo una profecía de que podría salir avante este año. Si no se tiene, yo tengo mis dudas, que si no se tiene una propuesta tributaria clara, solo con esos temas de ampliar la base y eso que tradicionalmente se viene hablando, no creo que pueda salir, pasar de sope a gavilán como se habla. Creo que ese va a ser el reto fundamental, cómo se encuentran las finanzas públicas, qué se va a hacer con la SAT. Hay muchas propuestas en términos de la SAT, y si esa proveeduría de recursos no se logra, entonces no se va a poder cumplir con las promesas. Y eso es en los primeros 6 meses del año. Gracias. Y sobre todo, como es tradicional en Guatemala, de aquí a antes de Semana Santa es como el compás de espera. Los famosos plan de 100 días. Doctor Maúl, ya para concluir, sobre todo desafíos, o quizá la corresponsabilidad también a la administración pública. Coincido plenamente con lo que dice Edgar. Yo insistiría en la necesidad de reformar sistemas
una reforma institucional y sobre todo creo que quedan un par de temas muy candentes. ¿Qué va a pasar con todo este tema de la ley de inversión? El problema que está sufriendo el sector de la maquila de vestuario, que durante 4 años intentó hacer una reforma y no se pudo. Es una responsabilidad del Congreso, pero el nuevo ministro tendrá que afrontarla y empujarla. Y por supuesto el tema de los salarios diferenciados que quedó sobre la mesa, la Corte tiene que decidir, y una decisión importantísima que tiene que tomar don Jimmy Morales muy pronto es lograr garantizar que la Corte de Constitucionalidad que se integre sea una Corte independiente y que no tenga ninguna mancha ni ninguna duda acerca de su conformación. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, el doctor Hugo Maúl y el doctor Edgar Baliceles, hablando sobre los retos y desafíos del nuevo gobierno. Quédese con nosotros, volvemos enseguida con más información actual. Somos Telediario al amanecer.